Mi tema trata de investigar cuáles serán las condiciones socioeconómicas y culturales que influyen en un individuo a unirse a la contracultura punk. Lo elegí porque el punk como manifestación de la cultura pop es algo que me parece súper interesante. Además que creo que las manifestaciones dentro de la cultura punk pueden ser un reflejo de la condición social de México. Además que el punk, dentro de la historia de la música y del arte, no se le ha hecho nada de justicia, a pesar de que este ha tenido un impacto sumamente trascendente en la cultura pop. Entonces, al hablar de este tema, siento que estoy poniendo mi granito de arena, para darle al punk la importancia que merece. Soy el autor, no tengo futuro. Soy la decadencia de la raza humana. Soy el autor. Existen tres factores fundamentales para hacer este análisis: la pobreza, la marginación social y las condiciones sociales y medioambientales. Me parecen relevantes porque siento que influyen en la preferencia del individuo por el punk. La pobreza sería nuestra base porque existe un índice radical de esta en México. Aunque no es un requisito, en este caso es el que dará origen a los demás puntos, tal como la marginación social y las condiciones hostiles del medio ambiente, este siendo el lugar de desarrollo individual. Cuando hablo de la pobreza como base, hago énfasis en la desigualdad social que existe en México, donde solo un pequeño porcentaje de la población tiene acceso a una vida económica donde no existe la falta. Esto como causa de las condiciones sociales a las que los individuos no privilegiados con una situación económica competente se enfrentan día a día. Es decir, una lucha por la supervivencia que deja a un lado los intereses del desarrollo pleno individual. Otra consecuencia de la pobreza es la herencia de esta misma de generación en generación, lo que crea un círculo vicioso de pobreza y por ende la repetición de los patrones de marginalidad. La marginación social se refiere a la exclusión social que viven estas personas por la misma sociedad, doctrina que es promovida por el etos capitalista, explicado por Bolívar Echeverría. Esto crea un resentimiento social, que sería una de las ideas centrales del punk. Entonces, cuando un individuo es excluido socialmente y vive una realidad de pobreza, esto produce que esos medios ambientes en donde existan estas condiciones sociales sean ambientes de violencia y hostilidad. Esto será un factor fundamental para el desarrollo del individuo, ya que si nace y crece en este tipo de ambiente, será más fácilmente influenciado por el mismo en sus años de infancia y juventud, donde es fundamental el impacto que las condiciones medioambientales y sociales tienen en el desarrollo. Las opiniones de los punks respecto a sus atuendos, estilo de música, arte y actitud tratan de metaforizar por estos canales una forma de criticar a la sociedad, esto siendo un reflejo de la sociedad misma. Tratan de demostrar la miseria en la que está hundiéndose la humanidad, o al menos la miseria en la que viven, es decir, como si la sensación de marginalidad social produjera a través del cuerpo la conducta y las actividades que realizan una pintura, performance o cualquier producción artística de fuerza, siendo esta la denuncia de la institución de la sociedad, y siendo lo monstruoso que rompe con la estética social y por eso la necesidad del capitalismo de apropiarlo y clasificarlo. La fuerza monstruosa del punk está en el rechazo que tiene de la sociedad y su necesidad, según los testimonios de los jóvenes entrevistados, de voltear a ver a otro lado y negarlo. Negar la diferencia que pone en crisis el concepto de identidad occidental, porque el punk desenmascara eso humano que es intolerable para el capitalismo, es decir, el malestar del mismo humano de existir en una sociedad de autorrepresión y sacrificio. Para ellos, el punk es desenmascarar al capitalismo y presentarlo frente a ti. Es la fuerza de la sensación de autodestrucción y miseria capitalista. Sé que al tratarse de un tema que involucra condiciones sociales, culturales y demás, puede caer en el prejuicio, porque existen muchas opiniones despectivas producto de la cultura de masas respecto al punk, al igual que desinformación e ignorancia que pueden afectar mi investigación. Las principales causas del problema son sencillamente la falta de información respecto al punk, su representación histórico-cultural en México y en el mundo dentro de los medios de comunicación, producto de la influencia de la cultura identitaria de México, la representación del punk en la cultura pop y la difamación por parte de grupos extremistas y o religiosos que tengan poder en la sociedad. Las soluciones que propongo son sencillamente que las personas que estén interesadas en el movimiento investiguen directamente de las fuentes de información producto del mismo movimiento, para evitar el prejuicio que existe del punk en la cultura popular y de masas. No existe manera más correcta, desde mi punto de vista, para informarse bien acerca del movimiento que desde el mismo movimiento.
Los grupos extremistas morales y o religiosos siempre verán un problema con el movimiento, porque parte importante de la existencia de este es, justamente, el rechazo de los valores religiosos y conservadores de la sociedad occidental. Por lo tanto, esta es la razón por la que no se concentró este análisis en ese tema, que fácilmente se puede superar dentro de la cultura de masas, y repito, con consultar fuentes directamente ligadas al movimiento.